chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la salida de ayer? Un poco corta. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Explotación laboral. Explotación laboral, no saben lo que es eso, así que no me enfoquen. ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Pudieron aplicar algo que hayan aprendido? Sí. La boda especial. Exactamente. Ahora, ¿notaron alguna diferencia con lo que yo les había explicado e incluso hicimos en FIT? Demasiado. Cuéntenme, por favor. Los centros productivos de las vides eran prácticamente difusos allá, estaban muy viejos, no eran parejos, había que usar más el sentido común en crítica. Eso es algo importante lo que estás mencionando. Las vides, yo les he contado, hay una cosa que es la edad de la planta y otra cosa es la edad productiva de la planta, en el sentido de cómo ha ido envejeciendo respecto a sus centros productivos. Y lo que ustedes vieron ayer es un huerto que tiene un nivel de envejecimiento productivo alto, pese a no ser muy viejo. Ese huerto debe tener como menos de 30 años seguro. Por lo tanto, es bien difícil en algunos momentos establecer dónde van los centros productivos, incluso esto que decía el jefe de campo, que dejamos a veces una vara por sobre el brazo, como mezclar sistemas de poda. Yo les hablé de manera súper como segregada, esto es poda corta, esto es poda larga, ¿cierto? Sin embargo, en ciertas condiciones es necesario, para poder preservar la producción de un huerto, tomar algunas medidas como lo que se explicaba anteriormente. Y es dejar un centro productivo que estaría en la categoría de cargador, pero lo quitó en la letra más grande, con la idea de cubrir un espacio improductivo en la planta. De lo contrario, tendríamos que hacer eliminación de parte de ese brazo y a partir de algún chupón generar un brazo nuevo. Y eso es complejo. Yo les he explicado a veces que las heridas para las plantas son difíciles de sanar. Hay heridas que no cierran nunca, ¿ya? Como todo en la vida, siempre hay algo que no cierra nunca. Dicho esto, entonces, nosotros ayer nos encontramos con las plantas en este estado. Ustedes aplicaron un proceso de poda en el instalador. Era un huerto que, si bien es cierto, estaba envejecido y era complejo, esa condición, me imagino que lo notaron, era homogénea. Por ahí creo que lo preguntaste ayer. Sí, me fue con una duda igual. Cuando le pregunté del más viejo, claro, que era igual, estaban como de forma, y quería saber si estaba bien, es normal. Pasa. Pasa, especialmente en huertos que se manejan de ciertas formas. Yo no puedo decir que están manejando mal, están manejando bien, hay solamente una estrategia de trabajo más antigua. Pero lo que uno tiene que fijarse es si esa condición de dificultad, por ejemplo, en ubicar los centros productivos o ese envejecimiento productivo, es homogéneo o no, o es puntual, porque también puede pasar que sea puntual. Puede ser que sea un par de claros que estén más o menos y el resto está parejito y anda bien. Pero pudieron observar que todo el huerto, o todo el paño en el que trabajamos ayer, presentaba la misma condición. Por tanto, eso nos habla de una situación de manejo, lo cual hace que sea más fácil, dentro de la dificultad, poder establecer un criterio de manejo adicional. Es decir, esta es la instrucción de poda y aplíquenla, porque en realidad van a encontrarse siempre con plantas en la misma situación. Una situación difícil, pero pareja para todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bueno, siempre es mejor tener un huerto homogéneo, sí o no, da lo mismo, antes que uno heterogéneo. La heterogeneidad es muy difícil porque retrasa mucho la toma de decisión. Ya ustedes después de un ratito ya agarraban algo de confianza y empezaban a definir mejor las acciones que tenían que tomar. Porque las plantas se parecían, dentro del lugar que estaban, se parecían. Ah, me pasó lo mismo en dos plantas más allá. Ya, ok, puedo hacer lo mismo. Pero cuando tiene una planta súper buena, una planta súper mala, una intermedia, claro, es más complicado. Ahora, la forma en la que se enfrenta la poda, desde mi punto de vista, debe ser un poquito más conservadora. Creo que tener claro cuántos centros productivos necesito por planta es una cosa súper importante, que se difumina un montón cuando ustedes tienen plantas que son más chicas, más grandes, con brazos cortados, brazos no cortados.
Y de ahí la importancia que en las espalderas nosotros tengamos la idea de linealizar la producción. Que hablemos de pitones por metro lineal, más que pitones por planta, porque ya vieron que hay plantas que a veces son más largas, más cortas, y tienen brazos más largos, más cortos, brazos inexistentes incluso. Podrían perfectamente tener una planta con un solo gran brazo extendido y otra al lado que tenga los dos. Podría ser. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Que haya surgido, comentario, inquietud? Más que nada, más que fue una duda que en el tour nos dijeron que una vid más vieja daba uva de mejor calidad. Y quedé como pensando. Yo nunca le he dicho algo así. Se piensa la siguiente situación. Una planta cuando es pequeñita, recién instalada en el huerto, una planta que crece mucho, tiene el ímpetu de crecer porque tiene una pequeña masa de células y busca ocupar espacio. Es su norma genética, eso tiene que hacer, ocupar el espacio. Por lo tanto, crece un montón, brota por todos lados, tiene un montón de chupones. Parte de la formación de la planta es preservar los brotes que nos interesan, eliminando el resto para fortalecer eso que queda. Entonces, claro, al principio la planta muy desbocada, crece meses, desordenadísima. Entonces, la nuestra es meterle energía a esta formación. La planta llega a una etapa como de adultez productiva que se extiende por mucho tiempo, se supone, donde los centros productivos ya quedan definidos y la planta más o menos funciona de una manera más o menos equilibrada, conservando algunos rasgos de alta rotación, medio harto chupón, etc. Sin embargo, cuando la planta ya está más vieja, harto más vieja en el sentido etario, tiene una masa de células mucho mayor, tiene un costo de vida más alto. Si tienen un perro grande o un perro chico, claramente mantener el perro grande sale mucho más caro, porque hay que darle mucho más alimento, que su gasto basal es más alto. Lo mismo con las plantas, tiene un gasto basal más elevado. Por lo tanto, en la salida de la brotación, evidentemente brota distinto a una planta joven, muy diferente. Tiene un gasto energético basal mucho menor la planta joven respecto de la planta vieja. Entonces, brota de manera más homogénea, se desarrolla de manera más homogénea también. No obstante, eso no implica que tenga mejor calidad. Puede ser, sí, puede estar muy relacionado, es muy probable, pero no es un hecho. En general entendemos que sí, pero podría no ser así. Podría tener una planta que, dada la forma en la que la has tratado a lo largo de la vida, tenga una capacidad productiva muy limitada. Y eso retarde la maduración de algunos racimos dentro de la misma planta. Cosa rara, pero podría ser. Es que como siempre uno tiende a ver que cada 30 años se hacen podas de renovación, uno llega a pensar, ¿por qué dicen, oh, qué bueno, estas parras tienen 60 años? Mejor. Por lo que digo, en general, marketing sí funciona, porque la planta efectivamente está más domada productivamente hablando, una planta que ya encontró su camino vascular, de hecho, hacia su centro productivo, y que viene repitiendo el mismo manejo hace mucho tiempo, entonces funciona bien, como lógico. Entonces, claro, viñedos más viejos normalmente dan menos trabajo, menos tarea que hacer, versus un viñedo más nuevo que implica mucha más energía y para poder mantenerlo controlado. Pero no tienen que ver con eso de que, no sé si pasa, de que si la planta está como creciendo como más nuevita, está como muy enfocada como en eso, en crecer, y quizás cuando es más vieja como que su ministro se enfoca más en producir, más que en crecer como en ocupar espacio, sino que ya tiene su espacio y se enfoca más solo en producción. Además que como que tiene menos, quizás no centro productivo, pero como que quizás le salgan menos cosas, como que no piensen solamente en crecer de tamaño. No sé si pasa, pero una pregunta. Me suena mucho lo que estás contando a esta etapa como de juvenilidad que tienen los árboles. Si uno va a ver una semilla de, no sé, de palta, un fresco, lo hace germinar, tiene una planta de palta. Pero esa planta de palta no va a ser productiva hasta dentro de mucho tiempo, ¿cierto? Se demoran de semillas, se demoran mucho tiempo en partir la producción. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones, puede ser de verdad mucho tiempo. Entonces, para evitar esa juvenilidad,
Lo que hacemos nosotros es partir con plantas que vienen de, o han sido generadas a partir de material adulto. Entonces hacemos con plantas infectadas muchas veces o hacemos clonación asexual. Y una de las grandes ventajas que tiene es que agarra material que ya pasó por su etapa juvenil. La etapa inicial de una planta implica ocupar espacio. No significa que no vaya a producir. Ya muchas veces cuando se coloca la plantita, que tiene, no sé, con una cuba chiquitita, con 2 yemas, o 2 dedos yemas cada uno, esos brotecitos pueden tener fruta perfectamente. ¿No lo producen menos áreas también enfocado en otras áreas, como que se van los siguientes para muchas partes? Siempre, cualquier planta, inicialmente el suministro, en el caso de las vides, se va a los ápices durante la floración, todo se va ahí, todo se desarrolla en el brote, en la longitud y en sus órganos también. Y cuando ya hay fruta, todo se hace a la fruta. O se empiezan a repartir progresivamente hacia la fruta. Una vez que empieza la maduración, el brote deja de ser importante y todo lo recibe el fruto. Entonces, habiendo fruta, está esa competencia. Sin embargo, la planta cuando es chica, todavía no ocupa todo su espacio. Cuando pasa el tiempo, pasan los años, se encuentra con la planta que está al lado. Por tanto, su espacio está limitado a esa posibilidad de desarrollo, nada más, a su espacio. Debe competir. Entonces también hay un efecto de su entorno productivo directo. Eso también ayuda a domar las plantas, que puedan competir entre sí. El marco de rotación ahí es claro. Marcos de plantación amplios, como el de ayer, un marco de plantación grandote, implica plantas más grandes también, ¿vale? Lo cual no necesariamente es bueno. La tendencia es de hecho a achicar los marcos de plantación para poder meter más plantas por hectárea y por tanto más kilogramos por hectárea o una menor carga por planta. La matemática después la vamos a revisar, pero funciona más o menos así. Después yo tengo una pregunta. Una centésima tenía una pregunta. Como en cuanto a la fuerza que va a agarrar como una planta, porque decía que uno preferiría como hacer como realizar una estaca o algo por el estilo así. Y es más o menos lo mismo que hacer como una parra nueva desde una para del mismo árbol. No me acuerdo, eso tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes a lo que me refiero? Hacer una codo subterránea, sí, sí. alias mugrón. Ok, sí. No sé si lo vieron ayer, igual había Sí, un par. sí, Que por eso. había una planta bien establecida y la temporada anterior probablemente habían agarrado un sarmiento y lo habían enterrado. No sé si vieron eso. No. Bueno, pero el PIB que lo tenemos Sí. ahí hacia abajo. Esa técnica de acodado subterráneo funciona súper bien. ¿Por qué? Porque en general se tienen raíces muy rápido y el trozo de sarmiento que queda para dar inicio a la planta siguiente va a estar siempre alimentado por la planta madre. O sea, es mejor aún que un... Más papaya, sí. El porcentaje de éxito es mucho mayor que una estaca. Las estacas tienen un porcentaje alto de rendimiento, alto. Use o no uses en raíz alto. Sin embargo, te aseguras que hace un 100% con algo subterráneo. Por ejemplo, la persona que estaba ahí trabajando ya lo había hecho como solamente la temporada anterior, pero dijo como que aún no había que cortarse, pero ya como que tenía fuerza. ¿Eso en realidad es una idea de él o es...? De la situación específica. Ah, ok. A veces tienes condiciones que hacen muy riesgoso que cortes el vínculo muy temprano, es decir, justo al año siguiente. Y por eso te esperas 2 años. Va a depender del nivel de enraizamiento. Zonas con mucho nemato, por ejemplo, o condiciones de suelo más o menos complejas, dificultan que esa planta tenga una buena sobrevida. Quiere asegurarte que sea un caballo bueno para respetar. Le das más tiempo. A mí me llamó la atención que la poda, nosotras como estábamos normalmente ahora es un trabajador de ahí. Y usted siempre nos dijo que teníamos que dejar un espacio para que cicatrice y aquí lo cortaron a ras. Entonces a mí me llama la atención porque viendo las parras de pique, efectivamente hay unos 2 centímetros que cicatrizan, que como que se seca esa parte. Entonces aquí directamente en la vid estaba como pegadito el corte que se hacía. ¿Qué pasa ahí? Sandy, voy a hacerte una pregunta muy personal. ¿Tú lavas el arroz cuando lo preparas? A veces sí y a veces no. Yo nunca lo lavo.
Yo de repente digo que voy a usamos risotto, sí, si no, no. Ah, ya, claro, pero si fuese arroz normal, No. ya. Acá es como lo mismo, es decir, tú lo lavas, yo no, quizás y así, quizás Ya. tú también lo lavas, no sé. Que eso tenga un buen resultado, un resultado a largo plazo positivo. Yo creo que las plantas hablan por sí solas. Mucho corte al ras, se tenía el brazo, Sí. tenía mucho corte ahí al ras. No significa que todo eso está bueno. Y no sé si notaban, pero coincidentemente, Por eso ya no no. tuvimos el tiempo para discutir planta, pero más allá del brazo había mucho espacio muerto. Sí, Mucho espacio en el cruzado. claro que sí. O sea, cuando yo les digo, hay que dejar las cosas quizás no tan bonitas, pero funcionales, muchas veces, no es maña, porque efectivamente uno tiende a envejecer productivamente la planta, pero estoy matando partes del brazo. Sí, eso lo quiero. Y hay unos acentos así, entonces, Ah, claro. donde fuere lo que quieres, por un lado, pues su instrucción de trabajo es esa y ya está, la hacemos, pero sirve para poder discutir. A mí no me gusta esa técnica así como tan al ras, no, limpiar, ¿para qué va a limpiar? Limpia madera muerta, vale, pero no madera viva que va a tener que desecar para abajo. Entonces, insisto, son criterios distintos de manejo diferente enfocados en la misma labor. Que nos pueden o no gustar, podemos o no ejercer nuestra posibilidad de opinar respecto a eso, pero en la práctica ellos van a seguir haciéndolo. Nos guste, nos parezca sensato o no. Pero la consecuencia está visible. Ya, entonces si a ti te tocara estar trabajando allí, pues probablemente dirías, ¿sabes qué? Opino que no deberíamos hacerlo tan así, no tan al revés, dejar un poquito más. Porque sí, por eso, realmente súper al ras y quedan bonitas las plantas, se ven súper ordenadas. Una vez que las ¡guau! Pero claro, funcionalmente a largo o mediano plazo, ni siquiera tan largo plazo, es un problema grave. Claro. Y que nos decían que las cuestiones más débiles que se van por dentro. ¿Ya? Ya, perfecto. Donde no podías dejar un pitón, porque la madera... ¿Se acuerdan de cuando hablaban del vigor, como de material de vigor medio? Y que decía que era como, más o menos como un video, así de el diámetro, no era mucho. El video de ustedes también podría ser. Pero cuando tienen un diámetro inferior, aun cuando podrías dejar un pitón, ese pitón va a tener una capacidad vascular de alimentarse de la planta, alimentar a la planta, muy pobre. Entonces la calidad de ese brote es muy baja, la calidad de esa fruta, por lo tanto, va a ser muy baja. Esa es como la idea de entonces. Si no puedes dejar un pitón porque es insensato respecto a la capacidad de ese centro productivo, lo rebajas a una yema, cosa de obtener un brote para engordarlo y que te sirva como un pitón para la próxima temporada. Eso, un sistema de... Pues traiga fruta, si se la dejas o no se la dejas, va a depender de qué tan apretado estés respecto a los kilos que tienes reales en la planta. Si tienes muy poca producción, quizás vas a tener que dejarle igual la fruta a ese doble. Eso es relativo, eso que se toma caso a caso, pero ese es el objetivo, dejar un material para poder renovar y tener centro productivo en la siguiente temporada. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Que haya surgido? Las barras, al desarrollarse, especiarse, aunque cada una son únicas. Por supuesto que sí. ¿Hay algún plan de trazabilidad en los claros, por ejemplo, para tener un poco más ordenado sobre cómo están creciendo los centros ¿Cómo se está dando la brotación más adelante? los centros de producción? Se hacen habitualmente hartas prospecciones durante la temporada. No es como voy en la camioneta, miro, ahí sigo. No, en realidad uno va y saca información importante. Dependiendo del nivel de, ¿cómo decirlo?, como de exigencia en esa precisión del dato, qué tantos conteos haces de cosas. Una cosa que se hace importante es contar yemas. Ustedes no lo crean, para corroborar la calidad de la poda, uno debiese poder contar yemas.
y decir tengo tantas yemas por metro lineal. Con eso, en teoría deberían haber X número de brotes por metro lineal, y si cada brote trae una cantidad de racimos definida o determinada, podría estimar yo la producción. Entonces tengo el primer acercamiento a la producción. Luego vas más adelante y cuentas los racimos reales que hay. Dice, por metro lineal yo estimé que tenía 10 racimos, ahora veo que tengo 12,5 racimos en promedio. Es lo que necesito. Me falta, si me falta jodí porque no tengo cómo pegarle más racimos, pero si me sobra tengo cómo manejarlo, puedo botar racimos. Eso sí se hace. Esos son como los manejos que uno hace a posteriori y que vamos a ir conversando cómo se gestiona la producción. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, solamente ver el tema de la acotación del guía cuando le dijo y algunos se confundieron. El tema de si se pasaban de los grados de alcohol. ¿Se acuerda que viste? Ah, eso es una idea. Entonces los demás dijeron como, ¿se puede hacer pisco? Ya, sí. Aclaraciones. Sí, el punto del margen es y pensar que parte de lo que se dijo era que el vino tiene como un grado alcohólico máximo, o se dejó ver eso, y en realidad no existe eso en la legislación chilena. Actualmente, si un vino tiene más de 14 grados, si mi cabeza no falla, se le puede llamar vino generoso. ¿Vale? Sí, es un vino, podría no ponerle generoso y dar lo mismo, exactamente igual. Pero también es categoría. Si ustedes fermentan uva con mucho contenido de azúcar, pueden llegar a naturalmente 18, 19 grados en condiciones más controladas de alcohol. A 18 grados podría ser cualquier uva. Sin embargo, en general entendemos que el vino se mueve en un grado alcohólico de los 12 a los 14,5, no por una cuestión de azar, nada más, sino que en realidad tiene que ver con un tema sensorial. Mientras más alcohol tiene, el vino más caliente se percibe en boca y más desagradable beberlo. Y hay que enfriarlo más, para sentirlo desapercibido. Por tanto, lo que decía ayer el guía era que, claro, si tiene una graduación alcohólica muy elevada, mejor destilar eso. ¿Cómo se usa? Se puede bajar el grado alcohólico de varias formas. Ya algo conversamos el semestre pasado de aquello, hay técnicas de filtración, como se inversa, por ejemplo, que sirven para bajar el grado alcohólico. Hoy no tengo para qué destilar. Ahí podría mezclar un vino que tiene 16 grados de alcohol con uno que tiene 13, cierta proporción, cosa de bajar el porcentaje alcohólico de la mesa. Sí, podría ser. Y ya, ok, no, voy a destilar. Voy a hacer un destilado de un vino. ¿Se puede llamar pisco? No. La respuesta es un rotundísimo gigantesco no. Pisco es una denominación de origen asociada al decreto 521 de la ley de alcoholes, de la ley 18.455. Es un decreto sumamente estricto que una de las primeras cosas que dice es que el pisco, que es un destilado de vino, que solo se puede producir en dos regiones en este país, Atacama y Coquimbo. Si ustedes hacen lo mismo, ustedes destilan cualquier vino de cualquier variedad, lo mismo, en alguna otra zona que no sea eso, se llama aguardiente. ¿Vale? Eso, entonces no podríamos hacer pisco, sino que es únicamente aguardiente. Y además, el decreto 521 es muy estricto en todo. Dice que la uva tiene que ser de esa zona y tiene que ser destilado en esa zona con un mecanismo de destilación específico también. Y ese vino se debe producir con ciertas variedades también específicas. O sea, no es como que ya me pasé en el grado alcohólico porque me eché muy tarde a un pisco. Debe ser. Es mucho más distinta la producción del pisco. Creo que eso satisface tu consulta, ¿no? Sí. Excelente, sí, era algo que era necesario decir. Bien, en la bodega era chulo ver ese tanque doble, creo que yo nunca lo había visto, salvo ahí, sinceramente. Curioso, llamativo. ¿Usted había visitado esa viña? Hace mucho rato, cuando estaba en la universidad, como en cuarto año de universidad. Pero
le llamó algo la atención, disculpe que le pregunté a usted ahora, pero le llamó algo la atención el manejo, cambiaron en algo. Yo no recordaba haber llegado a la zona de envasado, creo que solamente nos quedamos en bodega y sala de barrica. Pero estaba más o menos parecido, ¿no? Está una bodega muy óptima en el sentido de la ocupación de los espacios. Porque lo que yo me di cuenta es que ellos se enfocaron, lo ampliaron, así como vendo pastas, vendo de todo. Así como que el vino sí, es un objetivo, está en la viña, pero como que ampliaron todo el mercado como para satisfacer al consumidor en el instante, así como... Sí, por supuesto. Sí. Una viña plena así. Ellos de hecho abrieron la parte como de turismo, enfocados también en apalancar no solamente la venta de vino, sino que todo el otro negocio, el tema del aceite de oliva, que antes se producía aceite de oliva ahí. Vinagre también, por supuesto. Muy italiano todo los italianos hacen un poco eso, y en Europa se estila algo. Yo hago vino y tengo unas hileras de olivo y eventualmente con el vino que me sobra hasta mano, hago vinagre y así, pero ocupas todo. Y si eso te ayuda a mejorar el negocio, y lo último que se me quedó, bueno, yo no escuché que lo explicaran, eso que estaba en el suelo, ¿qué era? ¿Eran borras? Lo que estaba en el suelo, tierra, ¿qué era? Estaban como atrás nuestro cuando Sí. estábamos, eso eran semillas. Eran semillas. ¿Y para qué? A mí que me registren, desconozco el motivo de razón y puede ser, Sí. fuera de puede ser. Porque para poder usarlas tienes que, cualquier cosa que le extraigas aceite, tienes que separar el agua del aceite. Mejor que esté sequita. Yo saqué la foto ayer y decía aceite de semilla de uva. De más, no tiene sentido entonces que sea eso. ¿Alguna otra preguntilla? Bueno, dejó hartas reflexiones esto de ir a pisar la realidad. Por lo pronto, seguiremos... Dios mío. Estuvimos hablando de un montón de cosas la semana pasada. Dentro de las cosas importantes que conversamos tenía que ver con el ciclo fenológico y la dinámica hormonal incluso que ocurre durante el desarrollo de este ciclo fenológico. Ciclo fenológico que establecimos como punto de inicio la salida o el receso invernal y luego eventualmente el retorno al receso invernal. Este ciclo anual está fuertemente influenciado por la acción de hormonas que también conversamos la semana pasada. Por ahí el ácido abscísico es sumamente importante porque es uno de los principales inhibidores de la rotación, cuyo efecto o cuya influencia va disminuyendo conforme la yema es expuesta a bajas temperaturas. ¿Recuerdan eso, cierto? La condición de agua frío y todo eso. Ya, me quedé pensando también desde la semana pasada en ello y sé que están medio flacos en la parte de los cálculos de graduría o horas frío. Podemos tratar de abordarlo en algún práctico para recordar cómo se hacía el cálculo. ¿Ya? Hablamos también de la dinámica de crecimiento de la planta, hablamos de sus órganos asociados. Esta foto representaba el comportamiento acrotónico que tiene la vegetación y desarrollo de los brotes, lógicamente. Acá vemos en un cargador de varias yemas, un cargador que cuestionablemente debe tener como, no sé, 15 yemas. En la punta presenta un par de brotes sumamente vigorosos. Eso genera una inhibición muy fuerte de todo lo que viene atrás, llegando incluso a la inhibición completa, es decir, a la no brotación de la raíz. Eso es complejo, porque si yo estoy estableciendo la poda en un cargador y dejé 10 yemas y me están brotando 5, estoy teniendo la mitad de producción. Eso es grave. Por tanto, ¿qué medida podemos tomar acá? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Eliminar parte de este brote puntero. Podría ser o eliminarlo completo o parte de él. Perfecto. Otra, quizás a más largo plazo, si me doy cuenta que tengo esta situación siempre, podría perfectamente acortar entonces el largo de los cargadores, ¿cierto? Así mi inhibición es más corta y si tengo que eliminar el puntero lo hago, pero eventualmente va a tener mayor éxito en la rotación. Profe, ¿de qué sirve eliminarlo parcialmente y no completo? Excelente pregunta, mi hijo. Logras inhibir el desarrollo de ese meristema porque lo eliminaste. Por lo tanto, el viaje y la producción hormonal ya no va hacia allá, sino lo que está justo atrás.
El problema es que si elimino parcialmente, muy tarde, voy a generar rotación lateral y no la desinhibición de lo que está atrás. Por eso siempre suele ser más interesante, pero más radical, la eliminación completa del puntero. Porque de verdad ese puntero inhibe hasta un punto completo, incluso la rotación de lo que viene más atrás. Otra alternativa que a veces se hace es quebrar un poquito el sarmiento, cosa de dificultar el viaje de los fotoasimilados y de las reservas, dependiendo del caso, de un lado hacia el otro, favoreciendo lo que está más en la base. Riesgoso, no necesito debo decirlo. Quizás arqueando los cargadores funciona mejor, no dejándolos tan en la horizontal, también puede funcionar. Profesor, esa técnica la vimos en los cerezos, pero era para producir mayor floración, mayor fruto. También, pues, nuevamente, es para lidiar con la crotonía. Entonces lo que está haciendo es dificultar que lo de más allá, lo más distal, se active. Está favoreciendo más retraso. Porque también ocurre en otros frutales esta inhibición como en cascada. Yo creo que iba a eso cuando se doblaba el cargador para que arriba a la mitad tuviera la energía, creo que de la... ¿Se acuerdan que vimos unas plantitas chiquititas? Cuando fuimos a ver la bodega, paramos en un momento en para que pasara el daño. La híbrida. Y unas que eran bien bajitas y con los cargadores. Con pitón. Están completas, claro, con un par de tonas así, completamente horizontales. Generalmente en esa zona no deben tener problemas con rotación, seguro que no. Sin embargo, algunas variedades, por ejemplo, que teníamos en el Pirque, que las jugábamos así, y tenía que dejarlas, el cargador en vez de dejarlo horizontal, tenía que dejar amarrado ahí de esta forma, para que brotase más allí que acá. Entonces, ese ángulo, ese nivel de amarre torcido, lo tienes que hacer más o menos forzado cuando tienes problemas de rotación, como unidad de rotación. Alcanzamos a hablar de esto, ¿no? No recuerdo muy bien. ¿Si vimos esto? Sí, la triple yema. Hablamos de las 3 yemas que tiene el yemero, que es un mecanismo muy interesante, porque en realidad esto lo genera la planta cuando tiene recursos, entonces no le sale tan caro a partir de cero. Hablamos de que la yema primaria, secundaria y terciaria tenían sí o sí primordios foliares, es decir, pequeñas hojitas ya prehechas, y en el caso de la yema primaria y secundaria tenemos la probabilidad de obtener también, dentro de lo que ya está desarrollado, primordios florales, es decir, un futuro racimo. ¿En la primera, dijo? Primaria y secundaria podríamos encontrar primordio floral. En la tercera no. Eso es lo que muy probable. Muy poco probable. Ahora, normalmente entenderemos que la yema primaria es la que brota, la secundaria también podría brotar si se dan las condiciones, y la terciaria es el caso de la emergencia también. Normalmente también asumimos que brota solamente una, cosa que no se procura, a veces brotan dos, primaria y secundaria. Y eso se conoce como un brote mellizo. Y ese brote mellizo, en el fondo son 2 brotes que salen del mismo nudo, tenemos que solucionarlo más adelante porque si no tenemos un exceso de follaje. Eso me pasó ayer. ¿Cómo? Que cuando estaba podando ayer vi el brote mellizos ya significaron. Parece que acá tengo... Bueno, y en mi casa también me pasó. Ahí está, mira. Está hinchada también la... Tenemos puntas verdes y aquí ya lleva como cosa. Va a brotar igual. También puede pasar en la de receso estable. Fíjense, ahí está la yema. ¿Qué hay ahí? El corte del... Aquí había otro brote. Si este es el brote principal, este es el brote secundario. O sea, aquí puede haber otra yema adicionalmente. Podría tener 2 yemas latentes de ahí. Solamente para fines de recordar, en un brote, ¿qué estructuras podemos encontrar? En un brote, piénsenlo herbáceo, no sarmiento, es un brote.
¿Qué tipo de estructura? ¿Hojas dijeron por ahí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Hojas. ¿Estás seguro? Yo digo que sí. Vamos. Eso. ¿Hay primordios florales también? ¿Son brote primario? Y si pensemos en el brote ya se generó la rotación, salió de la yema, tenemos el brote expandido completamente. Podríamos encontrar, vamos a ponerlo como racimo para englobar todo ya, porque podría ser pre-floración, tenemos los botones florales, en floración ya tenemos las flores abiertas y poscuaja ya tenemos fruto. Entonces lo vamos a dejar abierto, ya ante toda situación. ¿Qué más? Tenemos hojas, eventualmente racimos. En los... ¿Las feminelas? Excelente. Feminelas o nietos. En el fondo son lo mismo. Brotes secundarios. Vale, ¿qué más? ¿Un zarcillo? Los zarcillos, que son estructuras que le permiten a la planta afirmarse, ¿cierto? La vid no es una enredadera como tal, tiene sistemas para pegamentarse a una superficie, pero sí es capaz de afirmarse de cosas que estén alrededor. Porque recuerda, las plantas quieren ser lo más competitiva posible, por tanto quieren captar la mayor cantidad de luz posible también, y poder escalar significa alcanzar mejor luz. Pero entonces, ¿por qué no sería una planta trepadora? Porque es rastrera. No está hecha para treparse, sin embargo tiene mecanismos para eso. Su principal sistema de crecimiento, o más bien dinámica de crecimiento, es arrastrarse. Y un ejemplo, el lúpulo. El lúpulo es trepadora, una planta trepadora, que de hecho se enrolla sobre sí misma cuando no tienen a qué afirmarse. La vid no, la vid cae y se expande a lo largo, ya lo mismo. Si tiene un palito para subir, se enganchará con los zarcillos si es que le da, y sobre eso crecerá. Yo podría tener como una barra en el piso que produzca. Hacer como... Sí, pero ya te cacho. Pero igual tendería a agarrar más altura. Okay. Va a ¿Será tender, arbustiva? ¿Cómo será arbustiva? va a tender a ser una especie de arbusto. Sí. Un arbusto que cae. No sea que ornamental se parece bien. ¿Alguna otra estructura? ¿No? Nada más. Es decir, si yo vi un brote, observaré hojas, racimos, eventualmente feminelas y zarcillos. Los nudos, ¿El pámpano? los entrenudos, Que podría calzar acá. Vamos a dejarlo con doble asterisco. A veces sale el pámpano. Vamos a hablar de los pámpanos. No sé, en realidad igual debe tener... ¿Algo más? Algo importantísimo que se le esté quedando afuera. Los nudos, las yemas... Bien, perfecto. Don Raúl lo dijo primero. No. Tenemos las yemas. Hablando de la quila y ya, yemas. Sí, ¿verdad? Yemas, pero ojo. Por cada nudo en un brote tenemos dos yemas. La yema latente. ¿Se acuerdan de la otra, no? De nombre, ¿Escuchando? yema acá. Muy bien. Pronto. Eso. Yema pronta. En cada nudo, en un brote herbáceo, tienen dos yemas. La yema latente, que es la yema que sobrevive el invierno, la que vieron ustedes ayer y contabilizaron para hacer el corte. Y la yema pronta, que muere antes de la caída de hojas. La planta la recicla en el fondo. La yema pronta da origen A a las feminelas. Si yo tengo un brote y le corto el ápice, se lo destruyo, ¿qué va a pasar? ¿Qué debiese ocurrir? Se pierde la dominancia apical y brotes laterales. Muy bien. Entonces, estamos eliminando el ápice
Por tanto, se rompe esta dominancia apical, es decir, esta tendencia a que todo se distribuya hacia el ápice y del ápice hacia abajo. Por tanto, vamos a forzar la rotación lateral. Esa rotación lateral no viene de cualquier yema. Solo las yemas prontas son las que brotan. Por tanto, el crecimiento se va a reanudar a partir de las yemas adyacentes al cuerpo, un poco más abajo, pero de las yemas prontas. ¿Qué pasa con la yema latente? Se queda tranquila. La yema latente es una yema fuertemente inhibida. Es una yema que solamente haciendo trabajos hormonales podríamos hacer que brote. Naturalmente no va a brotar. Yo podría sacar de yemar, sacar todas las yemas prontas y sacarle la lápiz. Que aún así no van a brotar. Claro, entonces con esta relación entre yema pronta y feminela. ¿Sí? Feminela es brote secundario. Pero los pámpanos salían de la feminela, ¿no? Las feminelas son brotes que salen de la yema pronta. Una yema que es de la temporada, que no alcanza, en teoría, a inducirse y diferenciarse. Por tanto, es un brote infértil. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿La gatilla? ¿Cuál? ¿La gatilla? ¿Qué acaba de decir? Estamos hablando de las feminelas, que salen de la yema pronta, que es una yema de la temporada, que no alcanzó a inducirse ni a diferenciarse en teoría. Sin embargo, y este sin embargo es importante, si la brotación de esa yema pronta es más bien tardía y se dan las condiciones ambientales, puede que se haya inducido y diferenciado. Por tanto, la feminela sí va a traer fruta, sí va a traer un racimo pequeño con mucha menor densidad de fruta, de flores. Por tanto, a eso le vamos a llamar pámpano. ¿Sí? Entonces, en la teoría, la feminela es infértil, salvo que sea una rotación más bien tardía, porque podría haber alcanzado a inducirse y diferenciarse. Y eso trae consigo el pámpano. Pámpano que sale muy a destiempo, porque ya hay un racimo, por tanto ese pámpano no alcanza a madurar y es una competencia adicional para el racimo principal. Es que esa fue una duda principal, porque cuando fuimos a cosechar a William Febre, Sí. los pámpanos aparentemente se veían maduros al mismo nivel. Por supuesto que sí. Sí, se alcanza la pinta cuando uno lleva a cosechar. Pero el nivel de madurez hay que entenderlo no solo por el color, Sí, sino que la composición. ¿Ya? Hay que pensar que las tiracinas, el nivel de acidez, los taninos que tiene son muy distintos a los que tiene el racimo O principal. sea, por eso aparentemente estaban maduros, nos dijeron no los toquen. Exactamente. Porque la calidad es muy dispar, muy distinta. No significa que sean necesariamente malos, pero no podría mezclarlos con No era la maduración fenólica. para nada. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? Si hay más yemas de los conservacionistas, por ejemplo, 20 yemas por planta. ¿Ya? Si hay más de eso, la calidad nutricional baja de los racimos. La calidad nutricional no debería, pensando como en su composición de carbohidratos y cosas similares. Para que sea una buen racimo para una. Eso sí podría ser, que cambie la calidad más que la composición nutricional. La calidad sí baja. Piensa en una uva para consumo fresco. Tener una sobrecarga de fruta implica una valla más chiquitita. Pero en el caso de la uva vinífera, calibre no es un tema. No quiero vallas grandes, quiero vallas chiquititas. Pero voy a tener tanto racimo que los compuestos que está generando la planta son insuficientes y no queda tan concentrado como lo que sea. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de continuar? Como ven, hasta el momento no hemos avanzado nada. Nada demasiado nuevo tampoco. Hablando de cosas que ya conocen, esta curva doble sigmoidea la conocen también, ¿cierto? Vale. ¿Cuántas fases podemos distinguir? Dos. ¿Qué? 2 o 3. 3 fases. Perfecto. Y en cada una de las fases ocurren cosas distintas que determinan que el fruto que comienza su desarrollo, su existencia incluso en la cuaja, eventualmente terminen o no dando un fruto que, valga la redundancia, composicionalmente sea satisfactorio. Primera fase. Si nosotros graficamos esto rápidamente,
me complica mucho la existencia de este... Levanta el proyector. No, porque también me he echado estas cuestiones así que... ¿Sí o no? Un poquito más conservador. Oh. 3 fases. 1, 2, 3. En el eje de acá colocamos el peso de la valla, medido en gramos. Esto es cuaja. Y esto es tiempo en días. Esto ya lo vimos en todo caso, así que es un repaso medianamente rápido. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Aumenta el tamaño de la Aumenta el tamaño de la valla, aumenta el peso de la valla. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se divide las células. Perfecto. Ahí hay multiplicación celular. El número de células de esa valla queda definido en ese rango de tiempo. Vale, mitosis que está fuertemente influenciada por la acción hormonal. Vemos que la multiplicación celular tiene ciertos aliados, citokininas y giberelinas. Las citokininas favorecen mucho la multiplicación celular, mientras que las giberelinas tienden a favorecer la expansión celular. Célula nueva que se forma, célula que tiene que expandirse un poco. ¿Vale? Perfecto, termina la primera etapa. En la segunda etapa vemos que hay un crecimiento mucho menor. En términos del peso o volumen de la valla, va más lentito en esta fase del estancamiento del crecimiento. Vemos que en variedades con semilla, la semilla es la que empieza a recibir su reserva y la debe constituir. La valla no deja de crecer en realidad, pero crece poco y de manera súper errática. Esta segunda fase termina con la pinta o envero, que en el fondo es el momento en el que inicia la maduración del fruto. De ahí en adelante el fruto entra en otro estado que compite muy fuertemente con el resto de la planta. De hecho, después de pinta los brotes dejan de crecer. Las yemas prontas dejan de tener la posibilidad de desarrollarse fuertemente. Todas las tasas de crecimiento de brotes se dan al piso, porque los fotosimilados están siendo demandados con mucha fuerza por la fruta. ¿Ya? El incremento en azúcar es brutal. Pasamos de, no sé, por aquí tenemos entre 5 y 7 grados Brix, como mucho 7, hasta llegar a acumular 23, 24 grados Brix. ¿Vale? Así que es importante y el movimiento de azúcares. Tercera fase, notamos que parte o inicia con el envero, y acá lo que vemos es un crecimiento en el tamaño de la valla o en el peso de la valla, influenciado por elongación celular. Las células que se formaron en la primera etapa ahora tienden a expandirse mucho por acción del ingreso de agua. Esa agua se expande las células, crece la fruta. Sí. Pero entonces cuando se refiere a que al medio de la fase 2 sí crece, no es por la multiplicación, también está creciendo pero poquito porque está poca agua, o sea, elonga poco. Se sigue elongando pero muy poquito, porque es pura elongación en la fase. Sí. Que pensé que podía crecer con multiplicación también. No, en realidad, de verdad, la ventana de multiplicación es cortita. Por eso la primera etapa, junto a la post-cuaja, es tan importante, tan relevante que a la planta no le falten cosas. Porque si le faltan cosas, la valla va a quedar con pulpa un menor número de células. Porque al final lo que más se divide, lo que más puede crecer en el número de células, es la pulpa. La piel sigue siendo esas 4 capitas de células. Eso es todo. Lo que crece en realidad es la pulpa. Y eso nos lleva a otra cosa que viene más adelante, pero ¿qué ocurre si falta agua acá, en la post-cuaja? ¿La división celular? Baja la división celular, fuertemente. Por tanto, vamos a tener menos células en esa valla, un potencial de calibre o tamaño mucho inferior. Ahí me pueden decir ustedes, profe, pero se quedó en el pasado. ¿Por qué? Aquí en esta fase, donde hay elongación celular, nosotros podríamos hacer uso de algún regulador de crecimiento, fundamentalmente giberelinas, que está chamullando, que hace que se expandan las células. Pero
se puede, sí es verdad. Pero esto es como inflar una bombita de agua a todo lo que da. ¿Puede reventar? ¿Sí o no? Porque... Más que pueda reventar, porque no es tan directo el asunto, no es tan alta la presión. ¿Qué pasa con esa bombita que ustedes llenaron, pero así, a más no poder? La tocan y se rellena. Es muy frágil. No revienta la valla. La célula es muy frágil, entonces estás predisponiendo, por ejemplo, al ataque de algunos patógenos. Que ante una piel mucho más estirada y más delgada, entran más fácil. Estás predisponiendo a que ocurran algunos fenómenos de degradación de pared por acción del anhídrido sulfuroso post cosecha. No hemos hablado de eso, ya lo hablaremos. Pero también es una degradación química. No está reventando la fruta, pero sí se generan heridas. Si llueve, ahí ya tenéis partitura de más, mucho más. Pero así naturalmente, No es que explote. no, porque pasan algunos frutales que tienden a partirse, a rajarse los frutos. En la valla es difícil si no tienes agua libre afuera. Es como herida. Claro, exactamente. De hecho, vamos a hablar del hairline, que son como unas microfisuras que se forman en el cosecha. En campo puedes tener partitura. Pero otros factores, así como ustedes usan como sentimiento o algo así, si puede hacerse reliente, como si hiciera como presión contra la valla, hiciera algo. Un daño orgánico, sí. Todo es más frágil cuando está sobreextendido. Ya, dicho lo anterior, solamente para recordar también, durante las fases 1 y 2, estas etapas inmaduras, se generan ciertos constituyentes como los ácidos orgánicos, como los taninos y compuestos aromáticos conocidos como tiracinas, que son compuestos que huelen algo verde. Contraposición, tienen por acá azúcares, antocianos. Ojo que los antocianos solamente en variedades tintas, ¿cierto? Como negras a rosadas, rojas si quieren. Y aromas varietales, que son aromas característicos de la fruta madura. Vale. Y todo esto que está acá tiende a disminuir su concentración, bajar la concentración de ácidos, de taninos y de tiracinas. O sea, al final del proceso de maduración tenemos una fruta que tiene una acidez mucho menor a la inicial, que huele a fruta madura y ya no huele a algo verde, y ya no es tan astringente ni amarga cuando la consumimos. Esto tiene varias aristas también en su interpretación, porque en el contexto de la uva vinífera me importan algunas cosas que en la uva de mesa no me interesan. Yo los taninos jamás me importan en la uva de mesa, jamás ni los miro, ni siquiera hay semilla. Sin embargo, el color sí es relevante, ¿cierto? Sin embargo, la acidez también es relevante. En la uva de mesa, para el orden por ahí, hay un parámetro que nos habla de la madurez y es la relación azúcar-acidez. No sé si habían escuchado hablar de eso. Eso del frutal lo tienen que haber visto. Esa relación azúcar-acidez busca aproximar el estado de madurez de la fruta, o lo que podamos medir, con el sabor que tiene. Una relación azúcar-acidez alta significa que es una fruta más bien dulce, más dulce que ácida. Por el contrario, una relación más baja, azúcar-ácido, nos indicaría una fruta que es principalmente ácida. O sea, dependiendo de la variedad que sea, dependiendo del mercado, es esa relación que vamos a estar buscando y el punto de cosecha entonces en que removamos la fruta al árbol. ¿Y eso se hace como con, o sea, se puede ver como con los grados Brix? Hay dos variables, azúcar-acidez. No azúcar, ¿cómo los mides? Con los Brix. Grado Brix, de acuerdo, lo más fácil y rápido. ¿Y la acidez? Sí, pero por ejemplo, que los grados Brix estén como un estándar, un parámetro, no me dirían como que probablemente también hay tanto de acidez. No. Están relacionados, pero no directamente. Ya. No depende uno del otro, no hay una dependencia de un valor con el otro. Porque la acidez
¿A raíz de qué disminuye? Seguimos enlazando con cosas fisiológicas. ¿Por qué bajaba la acidez? Disolución con... Entra agua, se diluye. Ya, perfecto, súper. Entonces, naturalmente, el incremento del volumen celular implica la dilución de los ácidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Otro factor asociado a las temperaturas. Respiración celular. La tasa de respiración celular durante la etapa 3 se incrementa. Y se incrementa aún más en la medida en la que las temperaturas son elevadas. La respiración celular se incrementa respondente a las temperaturas. Esta respiración celular implica no solamente el consumo de mayor energía por parte de las células, sino también el consumo de ácidos. Entonces la acidez tiende a disminuir más rápido en zonas cálidas que en zonas frescas. Esa relación anótenla porque es importantísima. Por lo tanto, si tengo la misma variedad de uva de mesa, solo estoy pensando en eso, en una zona más cálida respecto de otra, y tengo los mismos grados Brix, es posible que se dé la situación en la que pueda cosechar antes aquella en una zona más cálida respecto de la zona más fría, porque tengo una relación azúcar-acidez que me alcanza. ¿Sí? ¿Disminuía más el azúcar? ¿Disminuía más el azúcar? Sí. Ahí. Aumenta la tasa de respiración, por tanto la respiración celular es mayor y degrada ácidos. Ahí. Sí. Vale, ¿están muy bombardeados? ¿No? Sí, bueno, porque vamos en la 36 de 56. Vamos, y esto lo tengo que terminar hoy día. Bien, esta parte ya, si te gustó lo que hemos hablado, que está en la presentación. El proceso de formación del fruto, como bien saben, comienza en la cuaja. Y para llegar a eso tiene que ocurrir la floración, caída de caliptra. Llega el polen al estigma, ocurre la polinización, luego la fecundación. Y hay dos mecanismos, siendo el segundo el más importante en la uva de mesa sin semilla. Para que haya una baya sin semilla, debe ocurrir o bien que el embrión muera por no ser viable, o bien que no ocurra la fecundación, es decir, que no se junten los gametos. El grano de polen no alcance a llegar con su material genético hasta el óvulo que está en la ovaria. Pero se genera de todos modos el estímulo del engrosamiento del ovario. Entonces se pone una pequeña mallita. La uva pastilla, no sé si la conocen, una uva rosada, clásica, súper aromática, muy rica. Mucha humilla, una uva grande, humilla, grande. Eso tiene que ver con partenocarpia. El otro mecanismo, que es la estenospermocarpia. La partenocarpia no te... En ninguno de los dos casos es semilla. Ah, ya. El tema es por qué. En la partenocarpia es porque no ocurrió la fecundación, por algún motivo, cualquiera sea, desde problemas de autoincompatibilidad hasta temperatura. Mientras que en la estenospermocarpia ocurre fecundación, polinización o fecundación, pero el embrión muere. Porque no es viable su desarrollo. O sea, no es que no haya doble fecundación, es que se muere el niño. Aborta. El embrión aborta su desarrollo. La flor cuajó, la flor está desarrollando, se está engrosando, se está formando el embrión, pero no es viable y muere. Entonces se formó la valla sin ningún problema, queda una especie de tegmento, un resario del tubo de del embrión y ya está. Pero eso es natural de la valla, o yo no lo puedo controlar. O sea, yo no puedo hacer algo para que pase. O sea, para que no pase eso. Como para que no pase la fecundación. Puedes retrasar, no, a ver, puedes favorecer el desarrollo del embrión hasta un punto más avanzado. Sí, no conviene, porque te queda como si hubiese una mini semillita falsa la valla. Por eso no conviene, es un rasgo natural y es transferible genéticamente hablando. Ah, no, pero no es por acto. No, no es algo, no, muy buena pregunta, es algo, un rasgo netamente genético. Ahora, ojo, si la valla no tiene semilla, la valla no crece, ¿cierto? Llega un punto en que queda chiquitita. Si ustedes a la uva de mesa no le ponen hormonas, crece un poquito, se dobla, por supuesto, porque la maceta igual ingresa agua, pero es un tamaño que alcanza. La floración
depende mucho de las temperaturas. Hablábamos en la clase anterior que son muchas flores por racimo, por tanto las primeras en abrirse ya están cuajadas cuando vamos a la mitad de la floración. Entonces hay cierto nivel de traslape entre un estadio y otro. Si yo extiendo mucho, porque hay muy baja temperatura, por ejemplo, durante la floración, se extiende mucho la floración, ¿eso es positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? Imagínense, justo coincide el inicio de la floración con una masa de aire frío que mantiene las temperaturas medias súper bajitas durante varios días, y la floración va a durar 13 días en vez de una semanita. ¿Eso será positivo o negativo? ¿Por qué tienden a pensar que es negativo? ¿Qué esperarían que pase en esa ocasión? ¿Qué me enoja esta situación? Ya, intuitivamente piensan que es negativo. ¿Sí? Ya, perfecto. Quédense con esa intuición. Sin embargo, como esto es más ciencia que intuición, ocurre que cuando tenemos esta extensión en la floración, y yo les decía que las primeras flores ya cuajaron, esas flores se convierten en un fruto. Frutos que están en una división continua. Por tanto, yo en mitosis es un tejido altamente demandante de fotosimilados. Por lo tanto, la competencia local en ese racimo por los fotosimilados es favorable ¿a quién? ¿A la flor o al fruto? ¿A la flor? Por lejos al fruto. Porque el fruto está creciendo en número de células, está demandando hormonalmente el flujo de fotosimilados hacia su estructura. Por tanto, las flores dejan de recibir los fotosimilados que estaban recibiendo y empiezan a abortar. Por tanto, una floración extendida en el tiempo, muy extendida, es negativa, producto entonces de este aborto natural que va a ocurrir por competencia. Y eso nos lleva al riesgo de corrimiento. Corrimiento es cuando tenemos un racimo con muy poquitas bayas porque las flores han abortado. Eso es el corrimiento. ¿Qué es, profe? Racimo muy desprovisto de bayas. Producto del aborto floral. Ese aborto de verdad puede ser por varios motivos ambientales y también por acciones nuestras. Hay otro fenómeno que es el millenandaje, que es cuando tenemos uvilla, tenemos bayas generalmente sin semilla con un raso importante en su desarrollo y que no crecen, se quedan chiquitas. También muchas veces asociado a problemas de la polinización, o polinización, fecundación. En ningún caso es positivo, ni en el contexto de la uva vinífera, ni en el contexto de la uva de mesa esto es positivo. Entonces, ya, pero profe, usted algo dijo que se limpiaba el racimo en la cosecha, se botan las bayas de forma o que no calzan con la calidad. Pero imagínense limpiar eso. Por racimo se van a estar tomando un montón. Entonces, claramente no es viable. Posibilismo, ya. Cosa importante, recién conversábamos acerca del estrato hídrico. El estrato hídrico afecta el desarrollo del fruto, por supuesto que sí, especialmente cuando tenemos deficiencias en la fase 1 y o 3, que son las más sensibles. La 1 porque estamos afectando la mitosis, y la 3 porque ingresa agua y hace que crezca la valla, ¿cierto? Y eso también tiene una ventana de tiempo acotada, no es eterno. Por lo tanto, dependiendo de lo que necesitemos, el manejo hídrico va a ser fundamental para poder o lograr un tamaño de valla grande o lograr un tamaño de valla más bien pequeñito. En el caso de la uva de mesa son importantes vallas grandes y como veíamos recién, como no tenemos hormonas, no hay semilla, nuestros caballitos de batalla son los reguladores de crecimiento y los vamos a abordar también en su momento. ¿A qué hora termina la clase? ¿A las 3:10? Ya, pequeñines. En la valla podemos encontrar tres grandes estructuras.
que contienen ciertos compuestos que potencialmente son de interés. Digo potencialmente porque dependiendo de la situación productiva en la que estemos van a importar o no. En la uva de mesa, por ejemplo, me interesa mucho el color, pero no estoy pendiente de los taninos. En la uva vinífera, por el contrario, si hay tiracinas es un problema. En la uva de mesa jamás estoy preguntándome si la piel tiene sabor verde o no. Parte de lo que nos fijamos. Entonces, si vamos de afuera hacia adentro, podemos decir que la piel es por lo primero que nos topamos. La piel está cubierta por plumina. La cera, que lo que hace es proteger del agua libre a esta parte. Dentro de la piel, dentro de las células de la piel, encontraremos compuestos de interés, tales como taninos, antocianos en el caso de las variedades coloreadas, o sea, sí, por supuesto, el peso de esas células es mayoritariamente agua, pero fundamentalmente lo que aportan son compuestos fenólicos, taninos y antocianos, y compuestos aromáticos. ¿Vale? Pulpa. Ahí sí es importante el agua porque en realidad proporcionalmente respecto del peso de la baya es lo que más aporta, ¿cierto? El agua que está en la pulpa. Aparte del agua, ¿qué más encontramos en la pulpa? Azúcares. Lo más importante. Lo más importante hasta cierto punto. ¿Qué más? Ácidos. Lo segundo quizás más importante. ¿Algo más? También hay compuestos aromáticos, ya especialmente las variedades que son re interesantes comercialmente hablando, tienen sabores muy particulares en su pulpa. Y finalmente la semilla de existir tiene taninos que para la uva vinífera podrían ser o no relevantes. Cabe decir que muchos de los manejos de los que vamos a conversar durante el semestre están enfocados en maximizar o minimizar la presencia de algunos de estos constituyentes. Las tiracinas, como ya saben, son con defecto aromático en la mayoría de las variedades viníferas, por tanto realizaremos algunas medidas, tomaremos algunas medidas para poder disminuir su presencia al momento de utilizarlo. No es milagroso, como ningún manejo en realidad me asegura el éxito 100%, pero el ajustar ese manejo al momento específico, ajustando también mi expectativa, por supuesto, eventualmente me lleva a un buen resultado. Finalmente, digo finalmente, medio entre comillas, porque me quedan todavía algunas cositas que revisar. Vamos a ver la 44 y la 56. Estos son los requerimientos generales, digo generales porque en realidad, dependiendo del contexto, esto puede ir variando un poquito. Entendemos que la vid durante el receso, en estado de receso invernal, es sumamente tolerante a bajas temperaturas. Que tolera nieve sin ningún problema hasta cierto punto. Si las temperaturas se mantienen bajas durante mucho tiempo, sí va a sufrir daño. ¿Vale? Podemos tener necrosis en las yemas. Hay lugares, por ejemplo, en Canadá, donde el invierno igual es relativamente crudo, por tanto tienen que dejar más yemas o incluso el doble de cargadores en caso de tener problemas de brotación. Se esperan a que inicie la brotación para eliminar el cargador sobrante o el material sobrante. Es medio complejo en ese caso. Acá en Chile, por suerte, olvídenlo. Que pase eso durante mucho tiempo es muy raro. Las zonas más altas, quizás en la región de Coquimbo o al sur en la Araucanía podría ser, que se mantengan condiciones de muy baja temperatura, pero aún así no tenemos que tomar medidas tan extremas como duplicar el material que dejamos. Lo que dice ahí también, el material herbáceo, el tejido herbáceo muestra daños desde los -1, sí es verdad, para todo orden de cosas, -1 es una temperatura de daños de heladas para las vides, sin embargo el daño empieza a los 0. 0 grados ya significa para la planta una condición en la que puede sufrir perfectamente el congelamiento de parte de su tejido. Una décima por debajo de 0 es un problema. Temperatura base de crecimiento, 10 grados, óptimo de crecimiento ronda aquí los 18 y los 24, más alta la temperatura hasta cierto punto, más rápida la tasa de desarrollo.
Eso tenemos que vincularlo necesariamente con esto, con la suma térmica, vale decir, los grados día necesarios para el cumplimiento del estadio fenológico. Yo podría predecir la ocurrencia de los estadios fenológicos. Con los grados día. Por supuesto, ¿cierto? Lo podemos hacer con los vegetales y también con muchos animales. Parte del ciclo biológico está fuertemente comandado por la dinámica celular. La dinámica celular está asociada también a la tasa de respiración, la cual es termodependiente. Por lo tanto, dependiendo de la variedad, vamos a encontrar condiciones en las que, o situaciones en las que la variedad es sumamente temprana en su ciclo completo y otras que requiere una acumulación térmica mayor. Tenemos una variedad precoz, aquella que tiene un requerimiento térmico bajo, y una variedad tardía, aquella que tiene un requerimiento térmico alto. ¿Sí? Esa suma térmica, como les decía, en algún momento la vamos a revisar, lo mismo que las horas frías. La hora fría es un rango bien raro, de 500 a 1500, que es en literatura, para que nos centremos en un rango más realista entre 400 y 800 en la práctica. Podríamos ver que suelen ser suficientes. Varía, por supuesto que varía. Vides de mesa muchas veces son menos requirientes de horas frío, mientras que muchas variedades viníferas, por su origen de zonas un poco más frías, requieren un poquito más. Recuerden que este es un mecanismo a través del cual la planta previene la brotación en condiciones adversas. ¿Vale? Por eso no brotan en pleno invierno, porque en realidad si brotasen, se quema todo. Daño por heladas, súper susceptible en la medida en la que nos encontramos con tejido expuesto, tejido verde expuesto. En Pirque siempre hay una heladita por ahí por finales de septiembre. Siempre cae una chiquita, a veces más grande, que daña los primeros brotes. Ya son heladas cortas, heladas que en general no causan muchos problemas, y la primera como señal de que ocurrió una helada es que se necrosa parte de la hoja. Normalmente quedan como entarujadas con una parte necrosada, producto de la muerte por congelamiento. Recuerden que la vid, de alguna manera, ha logrado evolucionar para tener mecanismos para subsistir en esta situación. De allí la complejidad del yemero, para tener 3 yemas en una, permite que si se muere una, la que ya estaba brotada, pueda sacar por la secundaria una terciaria, o incluso desdiferenciar tejido que está un poquito más abajo vivo y sacar un brote de ahí. Podría ser. Desdiferenciar tejido desde madera es difícil. Ustedes saben que las células vegetales son totipotenciales, ¿cierto? El nombre, diga el concepto, le vamos a decir que sí. Totipotencial. Se pueden diferenciar dependiendo de la necesidad. Totipotencial, sí. Capaces de todo. Puede ser una raíz de la tortilla. La totipotencialidad es una propiedad de las células vegetales, en la que a partir de una célula podemos generar cualquier otra célula. Ya si le damos el mandato que está escrito en su código genético mensual. En otras palabras, el cultivo de tejidos, de la micropropagación, es posible precisamente porque las células vegetales son totipotenciales. Esta totipotencialidad no es absoluta, no me voy a mentir. Hay células que sacrifican gran parte de su estructura y se vuelven tejido muy específico, el xilema. Los vasos cinemáticos sacrifican prácticamente toda su estructura para quedar huecos y ser alimentados por otras células. Ni siquiera se alimenta sola, o se repara sola. Sin embargo, la mayoría de las células vegetales pueden volver atrás en su desarrollo y a partir de eso generar nuevos tejidos y partir de cero. ¿Vale? Cuando ustedes hablaron en propagación, pues tuvieron propagación, ¿cierto? Sí, por algo sabemos de acuerdo. Claro. Cuando habló de que hay células que sacrifican su estructura y se vuelven un tejido muy específico, ¿era el floema o el xilema? El xilema. El floema normalmente está menos diferenciado que el xilema. Los pétalos. Los pétalos son sumamente difíciles de utilizar como material para propagar, porque es un tejido súper diferenciado también, pese a que no lo parece. Y pareciera que solo acumularon pigmento y cosas así. Vale, daño por granizos. También el granizo tiene un problema grande, que no solamente el descenso de las temperaturas
del aire circundante, sino que también el daño mecánico. ¿Vale? Es raro que tengamos muchos problemas con granizo. Normalmente las granizadas son acotadas, un espacio geográfico súper específico, pero si ustedes se van justo al lado, a Argentina, Mendoza, graniza fuerte, pelotas de golf enormes y que obligan a que en muchas zonas tengan que enmallar, colocar mallas para evitar el daño por granizo. ¿Qué significa PLH? PLH. A ver, el requerimiento Tiene que ver con temperaturas y con un periodo que está libre de heladas. PLH es la abreviación de periodo libre de heladas. Ahora, un dato importante. Para planificar la plantación o establecimiento de cualquier especie, uno tiene que pensar si ese lugar es apto. Y una de las primeras cosas que miramos, más allá de más rápido, el clima. Porque contamos habitualmente con datos climatológicos cercanos. ¿Qué observamos? ¿O cuánto tiempo observamos? Es importante. Normalmente no nos fijamos solo en la temporada anterior, sino que tratamos de sacar un promedio de temporadas anteriores. Ya por lo menos 5 años. Casi siempre son 10. Porque puede que el año pasado no haya habido ninguna helada en todo el año. Pero si miro el año anterior y todos los años hacia atrás, siempre hubo helada. Porque ocasionalmente, por acción de la influencia del fenómeno de la niña, no hubiese ocurrido heladas en ese lugar. Más factores atmosféricos importantes, ya lo hablamos, el viento, no lo conversamos rápidamente, el viento genera un problema en las plantas. ¿Cuál podrá ser? no se doblan esto. No Ya, perfecto. Pero pensémoslo más en la planta, no necesariamente en la producción, porque el racelero sí estamos de acuerdo. Que se caigan los ¿Caigan las flores? No. ¿Se vaya? La valla, que no está sobremadura, lo sacude del racimo, no se cae. se secan. ¿Por qué si yo agarro un ficus y lo pongo en una zona de corriente de aire le da pésimo se pone súper feo? Inmediatamente empieza a botar hojas, Estrés como de alguna manera, ¿no? ¿Qué genera el viento que estresa la planta? Eso de más agua. Tiene más agua. Exactamente. En las láminas de la hoja se genera lo que se llama capa límite. No sé si lo recuerdan. La capa límite es una capa de vapor de agua que limita, suena súper redundante, que limita la pérdida de agua a través del intercambio de gases con la atmósfera. Es un colchón de agua. Entonces la planta cuando tiene los estomas abiertos está perdiendo agua. O sea, pero pierde menos agua porque hay vapor de agua que hace como un colchón de diferencial de presión. Sin embargo, el viento remueve esa capa límite. Entonces la planta la está reponiendo constantemente y se pierde más agua. Lugares de mucho viento no solamente generan races, sino que también problemas hídricos. Por tanto, ¿qué técnica podemos utilizar? El cortaviento. Utilizar cortaviento, que en el fondo es establecer paredes de malla que retengan o disminuyan la velocidad del viento. Se hace por su utilización. Radiación, ¿puedo cambiar la radiación de un lugar? No, ¿cierto? Pero sí podría tomar alguna medida también. Podría enmallar. Bien caro, pero Y en medida de control de viento será muy difícil establecer algún corredor biológico o se puede, no, funciona también, sí, no es mala opción, pero tiene que ser lo suficientemente alto y denso, dependiendo de tu sistema de conducción, para retener el tiempo. los álamos no sirven. Tiene que ser un arbusto. Claro, exacto, un álamo está cuestionado. Sí. Podría ser cualquier otro tipo de especie un poquito más arbustiva. Un libustín. La radiación, por ahí en la sección anterior me dijeron, la podemos controlar aplicando algún bloqueador solar. Ya, pero los cerezos se hacen aplicaciones de estos bloqueadores, que en el fondo una película blanquecina que lo que hace es hacer rebotar parte de la luz. Ya, pero eso es porque queremos evitar frutos dobles en la siguiente temporada. Entonces, en la post cosecha hacemos una aplicación entre productos. Pero recuerden que acá estamos en un sistema generalmente de parrón, donde tenemos un techo y la aplicación la hago por abajo y el sol llega por arriba. Así que ni por A, ni por B, ni por C les sirve. Ya. Entonces, ¿qué podría hacer? De nuevo, insisto,
la malla es lo que mejor funciona. Más caro, por supuesto que sí, pero en algunas condiciones es la única forma. Requerimientos de suelo, vamos a hacer relativamente rápido porque si ustedes los miran súper rápido, son como requerimientos para cualquier frutal prácticamente. Como cerquita de 7, un poquito más ácido quizás, profundidades de, por supuesto, de 80 centímetros, más superficiales hasta 1,5 metros, 2 metros. Salinidades de un decimen por metro. Ya ahí tienen lo primero, pues no le va muy bien con la salinidad. Igual, o sea, por lo que tengo entendido, la pedregosidad fue un factor importante en la calidad de los vinos, ¿no? Ya, perfecto, sí, un factor mecánico que fuerza a la planta a explorar mejor. Y en una condición de estrés hídrico, lo vamos a hacer igual muy más grande, ¿cómo afectaría eso? Claro, el que tengas que explorar más permite que la planta, si bien esté estresada, tenga más fuentes de agua disponible. Y ese estrés sea severo, pero no sea dañino para ella. Una vez recuerdo estuve en una casa de vinos de Limanet, que el enólogo decía que en base a la pedregosidad y a la expansión de las raíces propiamente tal con el contenido de piedra en el suelo, como que se podía sentir, o sea, sensorialmente era distinto como un otro. Entre nos es el medio chamuyo. Yo he llegado tan lejos. No, en realidad no se siente. La mineralidad tiene que ver con otro tipo de sensaciones y no necesariamente con lo que estaba en el suelo. La pedregosidad, si es alta, significa que tienes menos suelo. O sea, en el fondo las piedras no son suelo, ¿cierto? Si tienes un 20% de piedras, es un 20% de no suelo. Entonces, son plantas que tienen una condición nutricional menor, pero la condición hídrica también menor. Las piedras no retienen agua. Entonces va por ahí la cosa. Esto también lo tienen que haber visto, disponibilidad de nutrientes de acuerdo con pH, súper importante. A la planta de la vida en particular no le va muy bien en cuanto a la producción en zonas alcalinas y oxaladas, ¿vale? Porque tiene problemas de cuaja, fundamentalmente, disponibilidad de oro, disponibilidad de zinc, problemas con el hierro. La clorosis férrica es una realidad en algunas zonas. Y ahí ustedes me pueden decir, pero profe, yo he sabido de algunos vinos que están en una condición cercanita al 7, levemente ácido incluso, pero aún así presentan ciertas deficiencias importantes. Por ejemplo, no sé, calcio. Tiene problemas con la absorción de calcio y en el suelo hay calcio. Y en el suelo no hay antagonistas, al menos en esta condición, para que no esté recogiendo el calcio. Y el pH también está disponible. Es decir, está disponible y nadie está peleando para que no entre. ¿Qué está pasando? Ocurre que algunos cortes injertos que nosotros utilizamos para subsanar una condición gráfica traen consigo un comportamiento diferente a nivel de la relación suelo-raíz, haciendo en algunos casos menos eficiente la extracción de algunos nutrientes. Estos son los cortes injertos más utilizados. Habitualmente pensaremos en la utilización de cortes injertos muy enfocados en la uva de mesa, pero en los huertos de uva vinífera también. No solamente para subsanar estas condiciones que pudiesen ser negativas para la producción, sino que también de manera preventiva frente a la llegada de filoxera, una plaga que no está en Chile, pero es muy agresiva y si llega el viñedo que está en pie franco sufriría muy fuertemente, ¿vale? Entonces de manera preventiva también se utilizan algunos cortes injertos. Vamos a ahondar en las características de cada uno de estos en una actividad evaluada que van a tener más adelante. Van a tener que llenar una tablita con información. Esto me lo voy a saltar porque en realidad ya lo conversamos. Bien, pequeñines. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes hasta acá. ¿Requerimientos nutricionales de la vida? Específicos los vamos a ver cuando hablemos de nutrición. Por lo pronto, sépase que cuanto más nutrientes, no pensaría que la vid, para vino en particular, no requiere mucho, requiere bajo. Ya decir, tenemos que considerar cuánto le estamos sacando al momento de si no nos vamos a ir a mirar hacia abajo.